Saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Cristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Buenas noches, queridos hermanos, bendiciones. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermanos. Es un placer saludarles y en el nombre del Señor le damos la bienvenida a su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre, mi hermano José Quirós y su servidor Johnny Bulnes, estamos nuevamente hoy, 14 de diciembre, traemos un nuevo programa de la Palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de la Palabra, por qué se dan los problemas con el poder dentro de la iglesia, por qué se dan las peleas de poder dentro de la iglesia. Es un tema que sucede en muchas congregaciones, es un tema del cual no se habla, pero sí existe este problema. Entonces nosotros hoy, en estos 60 minutos que tenemos de programa, vamos a abordar este tema, cómo la Biblia nos da a nosotros las pautas, qué hacer, qué seguir, cómo nosotros podemos aprender de la dirección de Dios, cómo poder solventar este tipo de problemas o este tipo de problemáticas que afectan a la iglesia del Señor. Entonces el tema de hoy lo va a desarrollar mi hermano José Quirós y pues le damos a él la palabra y esperamos pues que usted siempre pueda tener ahí su Biblia a mano para que pueda usted comprobar con la escritura que la enseñanza que nosotros le estamos dando está de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, hermano, le damos el tiempo a usted para que nos instruya con la palabra sobre este interesantísimo tema del día de hoy. Buenas noches a todos, estimados televidentes, personas que nos ven dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, hermanos de la iglesia. Sabemos de que hay bastantes hermanos de las iglesias de Cristo que nos ven, ya sea de las iglesias de Cristo aquí en la ciudad de Ciguatepeque como en otras iglesias de Cristo, ¿verdad?, alrededor del país o fuera del país. Es un tema muy interesante, pero a la misma vez un tema que nadie quiere tocar, entonces, por lo que conlleva, ¿no? Entonces nadie quiere hablar de que este tipo de cosas pues sí existen o sí suelen pasar. Entonces, pero en este caso nuestro deber es mencionar lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, y este problema no es ajeno a lo que menciona la palabra del Señor. Por ejemplo, si nosotros leemos la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, el versículo como tal, primera carta a los Corintios, no va dirigido a la población de Corinto, sino que va dirigido a la iglesia de Corinto. Óigame, pero entonces quiere decir que en la iglesia de Corinto sucedían este tipo de cosas. En la iglesia de Corinto sucedían de que había entre los hermanos celos, contienda y disensiones. Pues lo que nos está diciendo el versículo es de que sí suele pasar este tipo de cosas. Porque aún soy carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no soy carnales y andáis como hombres? Y la respuesta es sencilla. Y nosotros podríamos poner como pregunta, pero la pregunta no es si ocurren este tipo de cosas, más bien la pregunta es ¿por qué ocurren? Entonces, si bien es cierto, y no hay ninguna duda de esto, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero sigue siendo compuesta por nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos que muchas veces encontramos a personas que llegan a la iglesia y están llenas de ambiciones, llenas de inseguridades, llenas de heridas, llenas de deseos de reconocimiento, llenas de deseos de tener la necesidad del control de algo que en este caso viene lamentablemente a ser la iglesia, ¿verdad? Entonces la respuesta es, ¿por qué ocurren? El versículo nos inicia diciendo por qué ocurren. Porque dice, porque aún soy carnales. Por eso ocurren los conflictos, los problemas dentro de la iglesia.
El problema muchas veces dentro de la iglesia es que encontramos a personas que asisten a la iglesia, entonces, y a veces se convierten nada más en espectadores, donde pues resulta de que al convertirse en espectadores, resulta que el espectador lo que hace pues es estar emitiendo juicio de manera constante. Entonces, y eso se convierte en un problema. La raíz del problema comienza desde el corazón humano. Le voy a decir algo. Incluso este problema del que estamos hablando sucedía hasta en los discípulos de Jesús. Sí, increíblemente. Por muy increíble que le parezca, sucedía hasta dentro de los discípulos de Jesús. Por ejemplo, nosotros leemos acá en Mateo capítulo 18, versículo 1, que dice: en aquel tiempo, ¿quiénes? Los discípulos vinieron a Jesús diciendo, óigame bien, o sea, no fueron personas que no seguían a Jesús, eran directamente los discípulos de Jesús. Lo buscaron diciendo, y mire la pregunta que le hacen: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, de que entre los discípulos probablemente se estaban diciendo, hey, mira Pedro, que yo siento que yo soy el mayor, porque Jesús me tiene como más confianza, Jesús es como más cercano a mí. Entonces, de pronto Pedro, no, yo siento que yo soy el mayor, yo siento de que yo soy el primero para él. Imagínense, dentro de los mismos discípulos de Jesús, y llega diciéndole, ¿quién es el mayor dentro del reino de los cielos? Y la respuesta de Jesús es totalmente interesante, porque dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mire qué interesante. ¿Ve la situación? Jesús no viene e ignora la pregunta, porque hermano Johnny, muchas veces sucede de que este tipo de temas o este tipo de situaciones dentro de la iglesia se ignoran. Y es un problema ignorarla. Entonces Jesús, imagínese que Jesús hubiese dicho, imagínense lo que preguntan ustedes, vayan a buscar qué hacer. No, no dice eso Jesús. Jesús viene y se va directamente. Les dice, bueno, les voy a enseñar cómo tiene que ser el asunto. Entonces, uno de los problemas por los cuales se dan este tipo de cosas es por el deseo de grandeza. Diciendo, ¿quién, Señor? Le dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? No eran los fariseos los que le preguntaron, sino directamente sus discípulos. Muchas veces por el deseo de control, como por ejemplo, un ejemplo muy conocido, el ejemplo de Diótrefes, que quería ser primero y le gustaba tener el primer lugar. Entonces, y este espíritu o esta forma de ser viene y destruye las iglesias, porque lo que provoca esto es querer tener un control, querer tener voz y voto, capacidad de decisión, deseo de dominar. Entonces, o en pocas palabras, se quiere ser de manera indispensable. Y hay otro aspecto muy interesante, lo cual es la carnalidad disfrazada de espiritualidad. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 16. Vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Santiago, ahí lo puede buscar en su casa, capítulo 3, versículo 16, nos dice de la siguiente manera: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Óigame, mire lo que nos dice Santiago. Porque muchos conflictos dentro de la iglesia es una carnalidad disfrazada de espiritualidad. Porque no son conflictos doctrinales, sino que resulta que son conflictos emocionales. Y dice Santiago, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea que detrás de esas situaciones no es que haya una buena intención. Detrás de esas situaciones todo lo contrario. Hay una mala intención.
hay una obra perversa, hay algo dañino, entonces que no es correcto, que no aporta para el crecimiento de la obra del Señor, y es ahí donde hay que tener cuidado, es ahí donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces la carnalidad puede parecer espiritualidad, pero Santiago nos advierte y nos dice, bueno, dice, donde hay celos y contención, ahí hay toda perturbación. Y me encanta el versículo 17, porque dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Óigame, entonces quiere decir de que la verdadera sabiduría, ¿se ha fijado que a lo largo de la historia hay muchos hombres que se han denominado como sabios? Entonces, por algo, qué sé yo, por algo célebre que dijeron, entonces por algo extraordinario que hicieron, entonces por alguna teoría, entonces el mundo los ha denominado como sabios, entonces por alguna frase filosófica y cosas así. Pero hay una sabiduría muy en especial, dice, la sabiduría que es de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría que es de lo alto? La sabiduría que viene de Dios. Esta sabiduría que tenemos acá. Si nosotros como cristianos nos dirigimos únicamente por la sabiduría que viene de lo alto, no suceden este tipo de cosas. Se evitarían este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque reconoceríamos que la sabiduría realmente el que la tiene es Dios. Que la sabiduría más importante viene de lo alto. Con esto no quiero decir de que no hay personas que sean sabias. De pronto pueden haber personas que sean sabias en el contexto humano, que sean sabias, que sean prudentes al momento de tomar alguna decisión. Pero hay una sabiduría que está por encima de todo, y es la sabiduría de lo alto. Jamás la sabiduría de Dios se va a comparar con nuestra sabiduría. Entonces dice que esta sabiduría, dice que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermano Johnny. Hermano, mire, uno de los aspectos más importantes de la iglesia es que usted como líder, como pastor, como evangelista, debe conocer a los hermanos que lo rodean. Usted debe conocer a cada uno de los miembros de la congregación. Lastimosamente, la Escritura nos habla a nosotros y nos enseña que no todos los que están en la iglesia son espirituales. O sea, el hecho de estar en la iglesia no lo hace a usted inmediatamente una persona espiritual. No. ¿Por qué? Por ejemplo, en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 12, dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, en la iglesia hay personas, hay miembros de la congregación que en un sentido espiritual, porque son inexpertos en cuanto al conocimiento de la palabra, son niños. Hay otros que son maduros. Por lo general, quien ha alcanzado la madurez a través del conocimiento de la palabra del Señor son aquellos que han llegado a tener cierto cargo de responsabilidad o de servicio dentro de la iglesia, sea pastor, sea diácono, sea evangelista, sea maestro. ¿Qué pasa con muchas personas? La persona que es carnal, la persona que es inexperta,
la persona que es inmadura no entiende muchas cosas que tienen que ver con la sabiduría de Dios, con lo que es espiritual. Realmente la Biblia dice que el que es espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual, pero el carnal a la carne. Hay ciertas personas que, por ser inexpertas en cuanto al conocimiento de la palabra, no ven ni el esfuerzo, ni el sacrificio, ni la responsabilidad que tienen ciertos hombres en la congregación o ciertos hombres en la iglesia. Ser evangelista, ser pastor, ser diácono, ser maestro, conlleva una gran responsabilidad. Pero hay gente que quiere tener la autoridad, quiere tener voz y voto, quiere tomar decisiones en la iglesia, pero número uno, no lo hacen porque realmente quieren servir al Señor, sino porque lo hacen porque ellos quieren tener autoridad y quieren tener poder, no para servir al Señor, sino para hacer lo que según ellos, según su criterio, es lo correcto que se debe hacer en las iglesias. Hay personas que dentro de las iglesias van a criticar al liderazgo de la iglesia. Hay personas que dentro de las congregaciones, debido a su propia inexperiencia o aún su propia carnalidad, que bien lo expresó el hermano, disfrazada de espiritualidad, dicen, es que yo estoy preocupado por la iglesia. Y realmente no está preocupado por la iglesia. Lo que quiere es que en la iglesia se haga lo que él dice, lo que él piensa, o como él, según su criterio, se deben hacer las cosas. Y a veces es una persona inexperta, neófita en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor, y este tipo de personas son las que causan este tipo de problemas o dificultades en la iglesia, porque realmente quieren, o sea, tener voz y voto, quieren gobernar la iglesia, pero solo quieren eso, no quieren todo lo que conlleva, por ejemplo, ser un pastor, o ser un evangelista, o ser un maestro. Le voy a dar un ejemplo ya para darle la palabra al hermano. Los apóstoles. Cualquiera podría pensar y decir, qué bonito ser apóstol. Lo que decía el apóstol Pablo era algo que se tenía que hacer en la iglesia. O lo que decía el apóstol Pedro, o lo que mandaba Juan en sus cartas. Qué bonito, porque la autoridad que tenían los apóstoles de sanar, la autoridad que tenían de atar y de desatar, qué bonita la autoridad. Sí, está bien, pero hay gente que solo quiere eso. Pero está en la otra parte, dicen los apóstoles, nosotros lo hemos dejado todo. Eso la gente no quiere. O sea, los apóstoles dejaron todo. Los apóstoles dejaron trabajo, dejaron familia, dejaron la ciudad. Fueron capaces de enfrentarse a persecución, a cárcel, a hambre, a difamación, a intimidación. Estuvieron en la cárcel. El apóstol Pablo, cuando llegaba a una ciudad, no como los apóstoles de hoy, que buscan el hotel más fino o la habitación más costosa donde quedarse. El apóstol Pablo, por lo general, por causa de la predicación del evangelio, casi siempre terminaba en la cárcel, ¿no? O sea, porque era un mensaje tan poderoso que llegaba y tocaba médula o fibras tan sensibles en aquella sociedad, que provocaba precisamente que él terminara en estos lugares. Pero hoy es diferente, pero nadie quiere eso. Solo quieren la autoridad, solo quieren mandar, solo quieren eso. Entonces, este tipo de personas se enfrentan con aquellos que están enfrente y dicen, yo lo haría mejor, yo haría esto, yo haría aquello. Y cuando se hacen algo que no está de acuerdo, según lo que ellos creen o lo que ellos piensan, causan problemas y empiezan a causar división y empiezan a poner de su parte a ciertos hermanos para hacer presión para que este hace esto, aquel hace aquello, y si no nos ponemos de acuerdo, nos dividimos, y es ahí donde nace la división y comienza, hermano, precisamente por el tema que usted está hablando, por esa pelea de poder dentro de las iglesias. Las iglesias terminan dividiéndose y eso no le agrada al Señor. Así es. Realmente estos temas son preocupantes, hermanos, porque nosotros personalmente, en los años de cristianismo que llevamos, entonces quizás no sean muchos años, pero hemos visto tristemente, y menciono tristemente porque da tristeza, cómo muchas iglesias se terminan dañando, ¿verdad?, por este tipo de situaciones, donde, como bien mencionaba el hermano Johnny, muchas veces se quiere asumir el cargo, pero no se quiere asumir las consecuencias que conlleva, la responsabilidad que conlleva. O sea, por ejemplo, yo les voy a decir algo, y es que
el hecho de ser pastor, de ser evangelista, o sea, de ser anciano de la iglesia. Entonces, no es una tarea fácil realmente. Entonces, sino que es una tarea bastante difícil. Entonces, donde hay que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, y por eso no es para cualquiera. Entonces, porque al final el que termina seleccionando a estas personas para el bienestar de la iglesia resulta que es Dios. Entonces, porque Dios ha visto algo. Entonces, pero no es de que yo me ofrezco, yo estoy aquí o yo puedo ser mejor. Entonces, no es eso, sino que es Dios bajo su dirección. Es Dios bajo su dirección que resulta que seleccionó a un Saulo de Tarso y lo convirtió en Pablo, a un apóstol Pedro, a un Santiago, a un Juan. Es Dios bajo su dirección. Pero muchas veces, ¿qué les dijera? Es fácil hablar, es fácil criticar, entonces es fácil hacer lo que quería hacer Absalón. ¿Se acuerda de Absalón? Entonces, el hijo del rey David. Entonces, ¿qué decía? Yo puedo ser mejor rey que mi papá. Entonces, y se paraba a la puerta y decía, mire, ¿cómo le va, don Cipriano? Si yo fuera rey, la situación para usted sería diferente. Usted sería más beneficiado. ¿Qué le parece? Entonces, después llegaba doña Juanita. ¿Qué tal, doña Juanita? ¿Cómo le va? Doña Juanita, mire, yo puedo ser mejor. ¿Verdad que a usted le faltan cosas con mi papá como rey? Mire, si yo fuera el rey, a usted le iría mejor que le va ahorita, doña Juanita. Y así, entonces, observa. Y me llama fuertemente la atención porque es la misma labor que hace Satanás, pues. ¿Se acuerda cuando Satanás fue expulsado de allá de los cielos? ¿Qué hacía Satanás? Satanás quería usurpar el trono del Señor. Eso quería hacer Satanás. Entonces, ¿qué hacía Satanás? Bueno, resulta que incluso dijo, bueno, yo subiré a lo alto y voy a ser como el Altísimo, como el Señor, como Dios. Y resulta que hubieron unos cuantos ángeles que le creyeron. Hubieron ángeles que le creyeron que no, con él nos puede ir mejor, entonces sigámoslo. Y ya después sabemos las consecuencias, ¿verdad? Las 7 causas principales de las iglesias, las 7 causas principales de las peleas de poder en las iglesias. Creo que número 1 es el ego no crucificado. Óigame, ¿qué es esto del ego no crucificado? Bueno, resulta que el ego lo que busca es reconocimiento, aplauso, posición e influencia. Eso busca el ego. Entonces, ¿qué es el ego? Ah, qué bien lo que hizo. ¿Qué es el ego? Yo soy el mero mero. Entonces, ¿qué es el ego? Reconózcanme lo que estoy haciendo. ¿Qué es el ego? Que yo tengo esta posición. Entonces, eso es lo que busca el ego. Reconocimiento, aplauso, posición e influencia. Y Jesús dijo, el que quiera ser el primero, sea vuestro siervo. Vuestro servidor, perdón. Pero muchos quieren ser el primero, pero no quieren servir. ¿Ves la situación? Entonces ahí no concuerda. ¿Por qué? Porque muchos quieren tener el primer lugar, pero no quieren ponerse a servir. Sino que se dice, yo puedo hacer las cosas mejor. Si yo estuviera ahí, yo haría tal cosa. Pero no quieren servir. Y lamentablemente, pues ese es uno de los problemas, ¿verdad? O sea, hay iglesias que van a pasar por dificultades, hay iglesias que obviamente toda iglesia tiene necesidad de evangelizar, toda iglesia tiene necesidad de crecer, entonces tanto espiritualmente como numéricamente. Entonces, pero ¿y qué está haciendo? Nada. Pero si yo fuera, lo haría mejor. Pero si no está haciendo nada, pues, ¿cómo se le podría creer si no está haciendo nada? No, pero si yo fuera, lo haría mejor. El que quiera ser el primero, sea vuestro servidor, dice el Señor Jesucristo. Si usted observa, el Señor Jesucristo nunca se llenó de ego. Entonces, recuerda, el Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. No, Señor, ¿cómo se le ocurre que usted no va a lavar los pies? Ya te dije que te los voy a lavar, le dice Pedro, y le lavó los pies.
Número 2, inseguridad emocional. El problema muchas veces, si hablamos desde el punto de vista emocional, es que la gente insegura le gusta competir, comparar, controlar, sospechar. ¿Por qué? Porque la gente insegura viene y se va a sentir amenazada, ¿verdad? Y la inseguridad es la número 1 para poder generar guerras internas. Hay un versículo que me encanta, me fascina, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así, a mí me encanta personalmente ese versículo, de la abundancia del corazón habla la boca. Realmente usted quiere conocer a una persona, pues acérquese y vea realmente cómo habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La persona va a transmitir lo que tiene en su corazón. La persona va a transmitir, si su corazón es malo, va a transmitir maldad, aunque sea disfrazada. Si su corazón es bueno, bondadoso, va a transmitir bondad. Le voy a dar la número 3 para darle participación al hermano Johnny. Falta de madurez espiritual. Resulta que Pablo lo llamó niños espirituales. ¿Por qué? Porque peleaban por el liderazgo. Y resulta que cuando una persona no ha alcanzado madurez espiritual, ¿sabe una cosa? Se ofende rápido. Uy, hermano Johnny, qué barbaridad, me partió el corazón con eso que dijo y ya no quiero ir a la iglesia. Se ofende rápido. Inmadurez espiritual, un niño espiritual quiere atención. Mire, que se lo ande así, mire. Cargadito, chineadito. A ver, mi niño espiritual. Un niño espiritual no sabe ceder, no sabe esperar. Y muchas veces, como bien mencionaba el hermano Johnny acerca de la inmadurez espiritual, o sea, mire, dentro de las iglesias están compuestas de hombres y mujeres. Si bien es cierto, el Señor llama a los hombres a tener una actitud de servicio. Entonces, porque los hombres pueden prepararse para predicar, los hombres pueden prepararse para algún día llegar a ser ancianos, los hombres pueden prepararse de esa forma. Entonces, es un privilegio que nosotros los hombres tenemos. Pero ese privilegio no es para todos. No es para todos. Y se lo voy a poner así como un ejemplo sencillo. No todos los hombres de la iglesia pueden llegar a ser ancianos. No todos. Porque no cumplen con los requisitos. No todos los hombres de la iglesia pueden llegar a ser diáconos. Porque hay requisitos específicos. No todos los varones de la iglesia pueden llegar a ser evangelistas. Si usted observa, los evangelistas que existen en el mundo, pues resulta que no son muchos. Y hablo de evangelista verdadero, no de aquel que dice, siembre para que coseche y cómpreme un carro y cómpreme una casa. No, personas que se dedican al evangelismo, personas que les apasiona el evangelismo, personas que cuando se evangeliza se siente aquella satisfacción porque se está trayendo un alma para Cristo. De ese tipo de evangelista estamos hablando. No todos los varones de la iglesia pueden llegar a ser evangelistas. Incluso no todos los varones de la iglesia pueden llegar a administrar la congregación, no todos. Entonces hay ciertos requisitos que hay que tener. Hay ciertas formas que hay que acatar. Entonces, ¿están llamados todos los varones de la iglesia a servir? Sí, están llamados todos los varones de la iglesia a servir. Entonces, pero muchas veces se cree de que las únicas formas de poder servir, hermano Johnny, es teniendo un cargo. O sea, si yo no tengo ese cargo que está ahí, pues resulta que yo no me siento útil. Y barrer el local, siento que eso no es para mí. Bueno, también es servir, ¿no? Entonces, no, y siento que esto, y siento que aquello, y siento que lo otro. Entonces, y todo esto se convierte en un peligro, porque muchas veces, incluso hay situaciones donde determinados varones se quieren apoderar, ¿verdad? En este caso, se llegan a apoderar de las congregaciones. Entonces, porque yo soy más viejo, porque yo soy más sabio, porque yo leo más la Biblia, porque esto, porque lo otro, porque aquello. No, es sencillo, es bien sencillo. Para poder estar al frente de la iglesia hay que cumplir ciertos requisitos. Si no se cumple ciertos requisitos, ahí no se puede inventar el agua helada. O se cumplen los requisitos, o no hay nada. ¿Mano Johnny? Interesante, hermano. Pienso yo en los apóstoles. Mientras usted
hablaba, vino a mi mente precisamente algo que en la mañana pues escuchamos dentro de la meditación de la palabra del Señor que tuvimos en nuestra reunión el día de hoy. Es interesante porque en los apóstoles había ciertos problemas. Los apóstoles se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿quién es el mayor? Pero antes de esa pregunta habían sucedido ciertas cosas, como por ejemplo el Señor Jesucristo se había transfigurado en el monte de la transfiguración, y precisamente en ese lugar el Señor Jesucristo no llevó a todos los apóstoles, lo llevó a 3. Parece ser que después al Señor le hacen una acusación de que él no pagaba impuestos. Viene el Señor, le dice al apóstol Pedro: Pedro, ve al lago, saca un pez, ábrele la boca al pez, ahí vas a encontrar una moneda que equivale tanto a los impuestos que yo tengo que pagar, a como el equivalente también a los impuestos que tú tienes que pagar. Entonces la Escritura dice que se pagaron los impuestos del Señor y los de Pedro, pero no se pagaron los demás. No dice que también le pagó el de Santiago, el de Mateo, no, se dice el de Pedro. Entonces parece ser que los apóstoles, al ver que para algo especial como una transfiguración, como algo que no sucede todos los días, como algo realmente único en la historia, tuvo estos 3. Después parece ser que le pagan los impuestos a uno más y no a todos. Parece ser que quien tenía bastante cercanía con el Señor Jesucristo, al grado que recostó su cabeza en la última cena en el Señor, era el apóstol Juan. Entonces vemos nosotros que había personas, o dentro de los apóstoles tal vez unos más cercanos a otros. Entonces esto crea lo que normalmente nosotros en nuestro país llamamos argolla, así le decimos nosotros. Es que dicen: no, es que ellos son la argolla, ellos son como el grupo selecto ahí, como el grupito ahí. Entonces nosotros nos sentimos rechazados, y ahí es donde entran todos estos aspectos psicológicos que la hermana ha mencionado, de que falta autoestima, muchos problemas de madurez, muchos problemas de ego, un problema. Entonces has de haber dicho: no, es que tal vez el Señor se lleva mejor con Pedro, porque se lleva mejor con Juan, se lleva mejor con Santiago, pueden ser hasta familia, entonces por eso puede hacer que se llevan bien, nosotros no. Entonces nosotros tal vez nos ponen en un segundo plano. Entonces, Señor, le queremos preguntar, entonces dentro de nosotros, de los 12, en el reino de los cielos, ¿quién es el mayor? Pedro, porque pasa más tiempo con usted, o porque usted lo ayuda a pagar los impuestos, o porque también se lo llevó a la transfiguración, o Santiago o Juan. Juan es el menor, el pequeño. Entonces, ¿cuál de ellos es el mayor? Pues viene el Señor y les corrige de un solo eso. No les da chance a que anden inventando, ni que no, corrige de un solo eso. Ok, esto tiene una solución sencilla, dijo el Señor. Entre ustedes, el que quiera ser el mayor, así yo quiero, tal vez todos querían eso, bueno, entonces tiene que convertirse en el servidor de todos. Esa es la parte que no le gusta a la gente. Esa es la parte que en las congregaciones, hermanos, encontramos personas que no quieren el sacrificio, quieren la autoridad, pero no quieren el sacrificio. Entonces hay algo bien interesante en la carta de Romanos capítulo 13, dice con respecto a aquellas personas que se oponen a los que tienen autoridad. Mire, en Romanos capítulo 13 se habla de la autoridad civil. Entendemos claramente el contexto de la carta y de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo ahí en Romanos capítulo 13, pero hay un principio que se puede aplicar tanto a aquella autoridad que el Señor delega, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Y dice Romanos 13:2, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es bien interesante esto, porque hay que tener mucho cuidado, y aquí hay un punto que no debe ser descuidado, sino muy bien analizado, hermano, que cuando Dios ha puesto, sea anciano, evangelistas o diáconos dentro de la iglesia, porque el Señor es, como usted bien lo dijo, quien a través de los requisitos que Él ha establecido en su palabra, puede Él entonces escoger a estos hombres que cumplan los requisitos y poder entonces realizar el obispado, realizar entonces el ancianato dentro de la iglesia, o el evangelista o el diácono.
Pero esa autoridad es delegada por el Señor. Esa autoridad Dios se la ha dado, no a todos los hombres, sino a aquellos que cumplen los requisitos que Él mismo ha establecido. Entonces Dios les da autoridad. ¿A qué? A los ancianos para gobernar, para dirigir, para pastorear. A los evangelistas les da autoridad para que vayan, prediquen el evangelio. Al diácono le da autoridad para que sirva dentro de la iglesia. Y al maestro para que enseñe, en fin. Y así perfeccionar a los santos, perfeccionar a todos. Pero cuando hay un grupo que sea porque su posición económica es superior a aquellos que están en el liderazgo, o porque sus estudios seculares, podemos secular utilizando esta palabra, que puede ser alguien muy preparada, hablando en términos de universidad o colegio o cualquier otra cosa, entonces, y el que está al frente tal vez no puede ni escribir, ni leer o otras cosas, entonces dice, no, yo no puedo estar, o no puedo yo aceptar la autoridad de alguien que yo considero inferior a mí. Pero el problema es que está pensando como piensa el mundo. En la iglesia no es así. Le voy a explicar por qué. Los apóstoles eran hombres del vulgo. Los apóstoles eran hombres sin letras. Los apóstoles eran hombres que tal vez no habían pasado por ningún liceo ni nada, ni en una escuela de filosofía de aquel tiempo, ni habían sido instruidos a los pies de ciertos rabinos famosos de aquel tiempo. Era gente totalmente del vulgo, pero tenía autoridad de parte de Dios. Y si alguien hoy se opone a la autoridad que el Señor ha establecido dentro de las iglesias, entonces realmente no está resistiendo al hermano que tiene autoridad, sino que indirectamente o directamente está resistiendo al Señor quien lo puso ahí. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque dice que los que resisten acarrean condenación. Hay un peligro real, latente, cuando estas cosas suceden en la iglesia. Cuando, hermanitos, por diferentes causas, por diferentes razones, por los 7 motivos que usted dice ahí, entonces ellos se rebelan contra la autoridad establecida en la iglesia y lo que acarrean para sí es condenación. Eso es un peligro. Entonces le animamos al hermano, antes de aventurarse a este tipo de cosas, a analizar bien, a plantearse bien si lo que está haciendo o lo que va a hacer está de acuerdo a la palabra del Señor, o si realmente es algo que le va a traer a usted o le va a acarrear condenación. Porque hay casos también, hermano, donde tanto el evangelista, el anciano o diácono o maestro sí necesita ser reprendido, pero ese es otro tipo de caso. Sí, exactamente. Es bien interesante lo que usted menciona, hermano, y me llama fuertemente la atención el hecho de la autoridad puesta por Dios, ya la mencionábamos en cierta parte, quizás no toda. Entonces, pero muchas veces cuando existen estas llamadas disputas de posición dentro de la iglesia, entonces pareciera como cuando estas personas quieren votar a alguien de qué sé yo, de alguna empresa o algo así, y al final el aspecto, el gobierno de la iglesia no se puede tomar así, porque por ejemplo, imaginémonos de que determinado grupo de personas o determinado grupo de hermanos o miembros de la iglesia, entonces quieren destituir a algún anciano, entonces sin ninguna razón justificada, sino simplemente porque ya no les parece. Entonces no podemos nosotros caer en la situación que cae el mundo, en la situación que cae o que caía el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba cuando Dios mandaba profetas al pueblo de Israel? Los apedreaban, los mataban. ¿Por qué? Porque les decían las cosas como son, porque les decían cómo realmente tenían que dirigirse, pero realmente pues venía y sucedían este tipo de cosas. Hay algo que se llama ambición disfrazada de llamado. Muchos dicen, yo siento que Dios me llamó. Yo le pregunto, ¿realmente cómo siente usted que Dios lo llamó? ¿Cómo siente usted el llamado de que Dios lo llamó? ¿Cómo realmente usted podría expresar y decir, o cómo se podría notar de que usted tiene un llamado de parte del Señor? Tener un llamado de parte del Señor no es ir a agarrar un micrófono.
Tener un llamado de parte del Señor no es buscar tener autoridad. Tener un llamado de parte del Señor no es buscar tener influencia. ¿Sabe qué es un llamado, qué es tener un llamado de parte del Señor? Trabajar por la obra del Señor. Eso es tener un llamado de parte de la obra del Señor. Como lo tuvo el apóstol Pablo. Mire lo que sucedía con el apóstol Pablo. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso es tener un llamado. Predicar la palabra del Señor, sabiendo que muchas veces las consecuencias personales van a ser negativas. Eso es tener un llamado. Predicar la palabra del Señor sabiendo que de pronto nos puede traer sufrimiento. Y dice el apóstol Pablo algo que es increíble, pero realmente cierto. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y uno de los que predicaba a Cristo de buena voluntad era el apóstol Pablo. Los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero por los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Sabe, hermano Johnny, algo muy interesante? Que cuando las personas buscan realmente tener un puesto dentro de la iglesia, resulta de que yo estoy 100% seguro que no están dispuestos a morir por Cristo. Vemos al apóstol Pablo sufriendo por la predicación del Evangelio. ¿Era apóstol? Claro, claro que sí. ¿Le había hecho un llamado al Señor? Sí, y estaba obedeciendo ese llamado independientemente del sufrimiento que estuviera pasando. Él estaba obedeciendo ese llamado. Ve las consecuencias del llamado de Cristo, porque muchas veces se cree que el llamado de parte del Señor va a ser, ay, ya me llamó de parte del Señor, ahora yo tengo tal puesto de la iglesia y pues esto es el llamado de parte del Señor. ¿Está dispuesto a sufrir por el Evangelio? No creo. ¿Está dispuesto a morir por Cristo? Lo dudo. ¿Por qué? Porque usted no anda buscando realmente el llamado del Señor, porque el Señor no lo ha llamado realmente. Falta de estructura bíblica en la iglesia. Cuando la iglesia no tiene roles claros, no tiene límites claros, no tiene disciplina clara, de pronto el caos aparece. Cuando se olvida aquel versículo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y en orden. ¿Qué es hacer todo decentemente y en orden? Hacer simple y sencillamente lo que dice la Escritura. No añadirle, no el yo pienso, no a mí se me ocurre. Entonces, sino simplemente lo que dice la Escritura. Hágase todo decentemente y con orden. Cuando en la iglesia hay roles claros, ¿quiénes son los que gobiernan la iglesia? ¿Quiénes son los que colaboran en tal área para la iglesia? ¿Quiénes son los que hacen tal cosa para la iglesia? Cuando se tiene disciplina en la iglesia, pues resulta que no van a pasar ese tipo de cosas. Pero número 6, heridas no sanadas. No hay nada peor que una persona que está herida internamente. ¿Sabe qué hacen las personas que están heridas internamente? Las personas que están heridas internamente buscan controlar para no ser lastimados. Buscan poder para sentirse valiosos porque su autoestima es muy baja. Buscan posición para poder tapar vacíos.
Entonces, porque por dentro están huecos, porque por dentro están vacíos. Entonces, piensan muchas veces que a través de la posición ese vacío se va a tapar, cuando realmente deberían acercarse al Señor con toda sinceridad. Él sana a los quebrantados de corazón. Y número 7, porque muchas veces hay influencia de parte del enemigo. Satanás siempre ha querido dividir la iglesia. Satanás siempre ha querido dañar el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la forma que le ha sido más efectiva a Satanás para poder destruir el cuerpo de Cristo? Dividirlo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es Satanás. Donde hay división es un terreno fértil para Satanás. Donde hay luchas de poder es un terreno fértil para Satanás. Donde resulta de que hay ese montón de críticas, eso se está convirtiendo en un terreno fértil para Satanás, para el ladrón que no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Hay tantos ejemplos bíblicos que nosotros le podemos poner, como por ejemplo cuando Moisés se rebeló contra Coré, donde él no quería justicia, sino que lo que quería es posición. Donde Absalón estuvo contra David, donde Absalón buscó robar el corazón del pueblo a través de la manipulación, donde incluso mencionábamos acerca de los discípulos más cercanos que llegaron a luchar por esto. Entonces, y por supuesto, el ejemplo de Diótrefes. ¿Cuáles son al final las consecuencias de las peleas de poder? División, chismes, bandos, heridas profundas, pérdida de testimonio, estancamiento espiritual, miembros confundidos, familias afectadas. Toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso a Satanás le encanta usar este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para poder dañar a la iglesia. Pero debemos hacer lo contrario, porque dice: hay a vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir lo mismo que el Señor Jesucristo. Entonces, ¿y eso cómo se logra? Bueno, a través de la unidad. Entonces Jesús, si usted observa a Jesús no vino a buscar cómo hacerse rey. Jesús no vino a competir, a dominar, a controlar, ni a manipular. Entonces él mismo decía: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Las peleas de poder terminan cuando el ego muere, cuando la cruz gobierna, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, cuando el Espíritu Santo, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos transforme y cuando nos llenamos de humildad. Hermano Johnny, ¿qué opina? Interesante, hermano. Pensaba en la escritura en este momento mientras usted estaba hablando. Y en la carta de Filipenses encontré algo que me ha parecido bien interesante. Siempre que he estudiado la carta he creído yo que uno de los propósitos por los cuales se escribió esta carta era precisamente para solventar un problema que había entre dos hermanas de la iglesia. Dice Filipenses 4, versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No se nos dice la causa, ni cuál ha sido el problema, ni cuál ha sido la dificultad, pero el apóstol Pablo manda que estas dos hermanas de la iglesia, de la congregación, tengan algo las dos, tanto Evodia como Síntique, tenían que tener ambas hermanas lo mismo. ¿Qué debían tener? Un mismo sentir en el Señor. ¿Cuál es el sentir en el Señor? Sencillo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El sentir de Cristo es que Él se despojó a sí mismo y se hizo un siervo. Y dice más adelante: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra. Más adelante el apóstol Pablo dice también en el versículo 14 del 2:14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y más adelantito dice en el 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, hermanita, sientan lo mismo. Cristo vino y se convirtió en un siervo, siendo Él el Señor de todo, el creador de todo, tomó una forma de alguien que vino a servir. Es más, Él lo dijo, yo no he venido a que me sirvan sino a servir. Ese es el sentir de Cristo. Entonces es el que deben tener ustedes. No estarse peleando que quién tiene poder, quién tiene autoridad, que yo quiero esto, que yo quiero el otro. No, todos en la iglesia debemos tener el mismo sentir, el mismo pensar, siguiendo una misma forma de doctrina. Todos igual, todos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Nada de estar haciendo las cosas buscando lo suyo propio. No voy a buscar yo lo mío propio. No voy a buscar el bienestar de mi hermano. Y el hermano busca mi bienestar. Y todos trabajamos para los hermanos de la iglesia para hacer grande el reino de Dios. Pero unos predican por envidia, como anteriormente lo dijo, otros por contienda. ¿Cómo puede haber personas que prediquen a Cristo por envidia? Es como que yo me diga, no, yo predico más bonito que como predica el hermano. El hermano predica feo, yo predico bonito. Entonces digan, y yo empiezo a crear división en la iglesia diciendo, sí, ¿verdad, hermanos? Que como yo predico sí les gusta, ¿verdad? Que es que yo soy bien alegre, ¿verdad? Que yo soy bien dinámico, es que verdad que les gusta cómo yo analizo la escritura, ¿verdad? Pero el hermano es bien duro cuando habla. No, el hermano solo viene con el machete desenvainado. ¿Verdad que no le gusta, hermano? ¿Verdad que le gusta? Como yo les predico. Y empiezo yo a crear ciertas divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque le tengo envidia al hermano. Porque tengo algo contra el hermano. Entonces dice la palabra que nadie busque lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Por eso le dice el apóstol Pablo a estas dos hermanas, Evodia y Síntique, que sintieran lo mismo. El hermano Quirós y yo debemos sentir lo mismo en la congregación, tener el mismo pensar. Todos nosotros somos siervos de Cristo. Cada quien el Señor le ha dado, según Él repartió, le ha dado a cada uno dones diferentes para edificación del cuerpo. El hermano tiene dones que tal vez yo no tengo, pero yo tengo dones que tal vez él no tiene. Pero estar los dos en un mismo sentir y en un mismo pensar, nos complementamos y engrandecemos el reino de Cristo. Pero pelear por quién tiene más autoridad o quién tiene poder, eso no abona a la obra del Señor, eso la destruye. Por eso hablamos de estos temas, para que tengamos conciencia de lo peligroso que puede ser que aún nosotros estemos apoyando las obras de las tinieblas, tratando de destruir la obra del Señor, y no más bien poniendo a trabajar nuestros talentos, nuestras habilidades en engrandecer el reino del Señor. Por eso el llamado a que nosotros reflexionemos sobre esta problemática dentro de las iglesias para que las podamos corregir y podamos realmente ser luminares en el mundo, como decía más adelante, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, no que la gente nos vea peleando. No que la gente del mundo nos vea divididos, porque la mejor evangelización somos nosotros mismos. Nosotros somos cartas leídas. El único evangelio que mucha gente va a leer es su comportamiento. Hay gente que nunca va a leer la Biblia, pero lo va a ver a usted, que va a la iglesia comportándose de una manera que el Señor nos ha mandado, va a decir, y es cristiano. Hay que tener mucho cuidado entonces, hay que tener mucho tacto, de no estar más bien a favor del enemigo, sino más bien ponernos de parte del Señor, sintiendo todos una misma cosa. Este tema ha sido sumamente interesante. Dejamos a nuestro hermano con las palabras finales y pues deseándole a usted un excelente fin de semana, y que, si el Señor lo permite y nos da vida, el próximo domingo nos veremos nuevamente en otro programa más de Hablemos de Doctrina, nuestro programa de la Iglesia de Cristo. Muy bien, agradecemos grandemente su sintonía. Esperamos de que el programa lo haya podido edificar, pero sobre todo que no solo
quede usted como un oidor, sino que también sea hacedor también, ¿verdad?, de la palabra. Entonces, obviamente Cristo ama a la iglesia. Entonces, y la iglesia tiene que ser obediente al Señor, ¿verdad? Todos nosotros como iglesia tenemos que serlo. Invitamos a nuestras congregaciones en el barrio Santa Marta, media cuadra del Cuerpo de Bomberos, ahí va a encontrar la Iglesia de Cristo. En el barrio de la Colonia Mata, del tanque de agua, una cuadra abajo, ahí va a encontrar la Iglesia de Cristo también. Entonces, le hacemos una cordial invitación para que pueda visitarnos, para que pueda edificarse con nosotros y adorar al Señor. Que Dios le esté bendiciendo grandemente en esta noche. Bendiciones.